Y muchas gracias a la regional de Apresidio 9 de Julio, muchas gracias al INTA, al Círculo de Ingenieros y a la Sociedad Rural y el INTA, por la invitación. La verdad que muchísimas gracias. Le cuento, lo primero que es una pequeña introducción de contarles de qué trata nuestra chacra. Nuestra chacra es un trabajo de la regional de Apresid, pero tenemos la suerte de tener el INTA Pergamino al lado, así que continuamente estamos tratando de sacarle información al INTA que siempre derrama, por suerte, y tratar de esa investigación desde Chacra y desde el INTA, llevarla a la producción. Así que las tres cosas vamos a tratar de mecharla y poner un poquito de cada cosa, de práctica y de estudio. Así que cualquier cosa que quieran preguntar en cualquier momento, me frenan. Y si los organizadores, si ven que estoy medio complicado con el tiempo, empiecen a retarme. Así que bueno, les cuento. Cuando arrancó nuestra chacra ya hace 7 años, nuestro sistema de rotación en todos los miembros de la regional, la mayoría de los miembros de la regional era maíz, soja, trigo, soja, había algunas variantes metidas de arvejas. Y la verdad que teníamos una linda intensificación para ese momento, pero los valores de materia orgánica en ese momento se nos seguían cayendo. O sea que la verdad que estábamos medio desconformes porque estábamos deteriorando nuestro recurso suelo y teníamos que entender hacia dónde, cuál era la rotación que podía lograr y no deteriorar mi recurso suelo. Perdón. No solamente en el partido de Pergamino, sino que el recurso suelo se estaba deteriorando y teníamos datos que en la zona núcleo productiva de la Argentina los niveles de materia orgánica se estaban cayendo. Como dato interesante es que si se nos cae la materia orgánica, indudablemente decir que se nos cae de 1 a 3 la materia orgánica, aumentamos de 1 a 3 la materia orgánica, duplicamos el agua disponible de suelo. O sea que no es poca cosa cuando los sistemas productivos se basan en la economía del agua. Como dato ya del INTA de Pergamino y que nos ayudaba a eso, las parcelas de Hansel y Selhovich, nos decían que aún en rotaciones más intensas con maíz, trigo, soja, que tenía más intensidad que la nuestra, seguían deteriorando el recurso suelo. Obviamente que la soja, a pesar de haber arrancado de niveles de carbono orgánico soluble más bajos, también deterioraba, pero aún rotaciones mejores que las nuestras seguían deteriorando el recurso suelo. Entonces teníamos demasiados datos que no íbamos por buen camino. Eso siempre y cuando el suelo quede y no se vaya, pero estas son situaciones complicadas. Esta foto no es vieja, digamos, pero si se va el recurso suelo, peor aún, ¿no es cierto? Y esto en Pergamino se ve y se ve muchísimo. Ya como modelización de nuestra chacra, empezamos en los 5 sitios que teníamos, empezamos a entender cuál era el nivel de carbono que necesitábamos para no deteriorar nuestro recurso suelo, lo modelizamos y esto es lo que nos dio, indudablemente en todas las rotaciones era lo que teníamos que tener, el carbono que teníamos que tener para tener nuestro sistema estable y que no deteriorar nuestro recurso. Y ya, esto es dato del 2018, empezamos a ver que en todas las intensificaciones, a medida que aumentamos la intensificación, aumentamos el carbono orgánico de suelo. Entonces, era indudable que la primera respuesta ya la teníamos. Si nosotros queríamos cuidar el recurso suelo, teníamos que tratar de capturar la mayor cantidad de carbono durante todo el año y no solamente durante todo el año, sino que en el periodo que estábamos capturando carbono teníamos que ser lo más eficiente para capturar ese carbono. Esas son las 2 rotaciones que nosotros tenemos como en ese momento. Yo trataría de no mirar las rotaciones y entender más conceptos que rotaciones,
pero eso era lo que nosotros teníamos en ese momento y indudablemente esas dos rotaciones intensificadas tenían que tener dos cultivos y tenían distintos porcentajes de gramíneas y leguminosas. Eso no es poca cosa. Nosotros cuando pensamos las rotaciones dijimos, si a nuestro suelo le falta carbono, démosle carbono. Y entonces empezamos a pensar en esa bomba de carbono y en empezar a poner gramíneas sobre gramíneas. Y el recurso se rompió en gramíneas sobre gramíneas. Indudablemente nuestro recurso para tener mayor cantidad de materia orgánica necesito capturar carbono, pero también necesito capturar nitrógeno. Entonces es muy importante la cantidad de cultivos que pongo. Esto es tratar de entender, esto es hasta el 2018 de vuelta, y esto es un dato interesante porque en realidad siempre hay versiones en las cuales uno dice, si yo siembro más cultivos de grano voy a cosechar más granos. Y los cultivos de servicio uno lo ve como una pérdida, como que sembré y la verdad que no coseché. Y acá si miran, la rotación azul versus la rotación verde son las dos rotaciones que mayor cantidad que más produjeron, son la azul tiene 3 cultivos al año de cosecha, 4 cultivos sembrados, pero uno es de servicio, no coseché. Y la verde es 4 cultivos de cosecha. La principal crítica que tuvimos ante esto es decir, bueno, sí, indudablemente si tenés más maíces versus la soja, vas a tener más cosecha de kilo de granos, pero la verdad, a los científicos mucho no les gustaba esta idea. Entonces, lo hicimos, el gráfico de abajo es exactamente el mismo, pero lleva equivalente glucosa. Es para ver energéticamente cómo aporté en esa diversificación. Y de vuelta nos sigue dando en equivalente glucosa, que ahí la soja agarra fuerza, digamos, toma fuerza. El equivalente glucosa nos da que si nosotros cosechamos 3 cultivos en 2 años, cosechamos más grano que si cosechamos 4. O sea que no por mucho sembrar cultivos de cosecha voy a cosechar más granos. Ese es un dato que en la chacra es demasiado interesante. Recién lo hablaba con Juan, pensando vicia versus arveja y tratando de compartir visiones distintas de cuál de los dos es mejor. Y la verdad que no por sembrar arveja o por sembrar un cultivo de grano voy a cosechar más granos. La rotación verde, bueno, acá está cambiada, pero es trigo, soja, cebada, maíz. Es un 75% de gramíneas, un 25% de leguminosas, 100% de cultivos de cosecha. Como principal crítica que pueden hacer a esto, y la comparto totalmente, es indudable que el principal problema de nuestros sistemas productivos es la simplificación. Y la verdad que yo tengo que tener más intensidad, y los datos me lo demuestran, pero además tengo que tener diversidad, porque si no empiezo a tener vicios de monocultivos. Ejemplo, muchos sistemas pensando en trigo, soja, cebada, maíz, en esas rotaciones, y estoy simplificando el sistema y se me empieza a romper el sistema. Como todo sistema simplificado, se me va a romper por algún lado. Es una olla a presión que por algún lado se me va a romper. Esto cuando lo pensamos, no lo pensamos, la diversificación. Por eso, uno de los puntos de la chacra es cerrar y entender que la primera respuesta que nosotros teníamos la estamos respondiendo. Pero ahora nos surgen otras preguntas, otras muchas preguntas, y una de las preguntas es cómo agrego diversidad para mejorar mi sistema productivo. Cuando pienso intensidad y captura de carbono, uno piensa como esa intensidad en la cual yo tengo 2 cultivos al año, cosecho uno y cuando me da más o menos del suelo, siembro el otro. Y la verdad que hay que forzar un poco más el sistema, aunque con errores. Esto no es foto nuestra, este maíz está a 1 metro, pero esto es de Mirki, de Luzda, y lo mismo para gramíneas, y ahora les muestro lo nuestro con los defectos, y esto ya es
el centeno adentro de ese maíz. Tienen un periodo muy cortito, mucho más cortito que nosotros para meter los cultivos de servicio, y lo fueron forzando. De la misma manera intentamos hacerlo nosotros. Esto es un rabanito sembrado dentro de un maíz en B3, B4, para forzar ese sistema. Y después ese rábano lleva, es un nabo forrajero, un centeno al voleo. En esto la idea es, que ahora vamos a mostrar la foto del centeno, en esto la idea es empezar a aumentar intensidad y empezar a solapar cultivos, y diversidad, tratando de meter la crucífera, que la verdad que en todas las rotaciones es la de los cultivos de servicio que menos podemos ubicar. Y este es el centeno, que es ya como agregando esa intensificación, son los centenos que están metidos en esa intensificación dentro de la chacra, en el cual, forzándolo, lo empezamos a poner antes de la cosecha del maíz, como para empezar a ganarle días de vuelta. Intensificar, no solo hacer 2 cultivos, sino que tratar de solapar cultivos en el medio, que si bien alguna competencia pueden generar, pero ganamos tiempo. Entonces, hasta acá, cuando hablé de diversidad e intensificación, es indudable que para agregar diversificación tenemos maíz, soja, cebada, trigo y arveja, y ahí nos quedamos. La verdad que para empezar a forzar esos sistemas necesitamos de cultivo de servicio. Y acá pongo los cultivos de servicio como herramienta para intensificar y diversificar. Pero el concepto es intensificar y diversificar, y no cultivo de servicio per se, como cultivo aislado en algún lote, que hoy me toca en el lote 5 y mañana me toca en el lote 16 y el año que viene me toca en el lote 18, sino como una herramienta para intensificar y diversificar. Y en los cultivos de servicio, yo se lo enumero rápido, y esto tratemos de responderlo todo a medida que vaya la presentación, y si a alguno le queda alguna duda que no la dije, volvemos para atrás y lo vemos, pero cultivo de servicio, pensar en leguminosa, gramínea, crucíferas y mezclas. O sea, hoy la verdad que estamos trabajando con gramíneas como antecesores de leguminosa, como leguminosa como antecesor de maíz. Y cuando vemos esa leguminosa versus gramínea, la verdad que en la que mejor nos va es en la leguminosa. Y no nos va de casualidad en las leguminosas mejor que en las gramíneas, porque en las gramíneas las leguminosas tenemos algo que es esa nodulación que nos ayuda en tener un muy buen cultivo, la verdad, con poca plata. Pero cuando vamos a gramíneas y vamos a centenos y los empezamos a forzar como antecesores soja, lo empezamos a meter en maíces, y al meterlo arriba de maíces con relaciones carbono-nitrógeno alta, la verdad que los centenos no expresan lo que tienen que expresar, se quedan flacos, se quedan chicos, y indudablemente hay que fertilizarlo. Hoy todos los centenos están fertilizados, y ahora vamos a seguir con ese tema, pero la verdad que nos falta una respuesta, es de tratar de entender cuál es el criterio de fertilización, y para este año está planteado el ensayo de tratar de entender cuál es la dosis de nitrógeno que tengo que ponerle a ese centeno, pero sin medir cuál es el impacto en el ambiente, que cuesta un poquitito, pero sí quiero medir el impacto que tengo en las malezas. Indudablemente voy a generar un centeno más fuerte, y ese centeno más fuerte va a poder competir más con la gramínea, va a producir mayor cantidad de kilos de materia seca, y esa materia seca indudablemente un cultivo más fuerte me va a permitir pelearme muchísimo mejor con las malezas. Variedad de ciclos, o sea, indudablemente en esos cultivos de servicio necesitaría, ya no es centeno, es Don Enrique, ¿qué centeno es? O sea, ya empezar a poner nombre y apellido a esa diversificación. Fecha de siembra, yo pongo fecha de siembra porque en realidad uno trata de anticiparse para poder capturar carbono lo antes posible, pero hay que ver qué se le pide a ese cultivo de servicio, porque la verdad es que si la competencia es por maleza,
Muy posiblemente lo que nos conviene es retrasarnos un poquito, controlar malezas y después entrar y no estar forzando el sistema para que después tener un cultivo de servicio competido. Y es un cultivo de servicio, o sea, es un cultivo y lo tengo que tratar como tal. Como cultivo, como un trigo, como una cebada, es un centeno. Si lo maltrato y lo dejo a expensas, después poco le puedo pedir, poco servicio le puedo pedir a ese cultivo si no lo cuido. ¿Cuántos kilos de materia seca producen el cultivo de servicio? Que es otra cosa que le tengo que pedir. ¿Qué es la calidad de la materia seca? ¿Qué es lo que le estoy pidiendo? ¿Le estoy pidiendo cobertura? ¿Le estoy pidiendo durabilidad de esa materia seca? Bueno, sequémoslo lo más tarde posible, lo más lignificado. Ahora le estoy pidiendo removilización de nutrientes, que me agarre el nitrato para que no se me lave. Resultado de la mineralización del invierno, lo captura, pero quiero que me lo libere el cultivo. Bueno, ahí no debería estar lignificado, porque lo estoy pensando por nutrientes. Entonces debería, si está lignificado, el cultivo que viene no me lo va a tomar. Entonces debería matarlo lo antes posible. Todas respuestas de acuerdo a qué le pido a cada cultivo de servicio, que le puedo pedir, todas, creo que las respuestas están bien si condicen con lo que le estoy pidiendo. Relación hoja-tallo, en cuanto a lo que es, bueno, creo que estuvo Horacio Aceresi hablándoles de relación hoja-tallo, de los cultivos de servicio como controladores de maleza, así que eso está. Si queremos tener alta relación hoja-tallo como para que controle mejor la maleza, es indudable que le tengo que dar de comer, si no las hojas se me terminan muriendo. Distribución y siembra. Distribución porque por ahí nos apuramos en la siembra, pero guarda que si lo que le pido es controlar maleza, la distribución tiene que ser buena y por ahí, si lo voy a hacer al voleo, me tengo que asegurar que la distribución sea pareja y homogénea, porque si no, si lo que le estoy pidiendo es control de maleza, se me escapa. Control químico versus control mecánico. Vamos a charlar ahora un poco más de ese tema, pero estamos trabajando mucho tratando de bajar la cantidad de agroquímicos, pero además ese control mecánico no solamente me baja la cantidad de agroquímico per se por controlar el cultivo, sino porque en realidad la distribución al tumbar el cultivo lo que me va a hacer es me va a generar una mayor sombreado y va a demorar esos pulsos de emergencia de maleza. Y después cultivo, es un cultivo, es lo que hablé antes y me adelanté. Fertilización en control de enfermedades, y esto es dificilísimo, pero tenemos que pensarlo como un cultivo porque si no nos perdemos la pelea. Y lo que le dije, que ahora lo vamos a ver. Entonces, intensificación y secuestro de carbono es indudable que es la primera respuesta que nosotros teníamos dentro de la chacra. La bomba de carbono fracasó, indudablemente el nitrógeno con urea empezó a fallar, como ureico, empezó a fallar en esa bomba de carbono y los rendimientos se empezaron a deteriorar y lo que creíamos que íbamos a tener mayor niveles de materia orgánica en las bombas de carbono no fue así. Indudablemente tenemos mucho carbono y el carbono no se terminaba de humificar, no quedaba como materia orgánica humificada y lo perdíamos como dióxido de carbono. Diversidad, y ahí entran los cultivos de servicio. Y más cultivos de cosecha, no es más cosecha, que es el primer dato. Ahí ya tenemos 4 respuestas que nos empiezan a decir hacia dónde voy en mi rotación, que es tratar de mejorar mi maíz, soja, trigo, soja. En esto este es un sitio de la chacra, este sitio de la chacra es la Matilde, la chacra termina acá, y estos son 4 ensayos, y esto es lo que era una pastura. Y esto que se ve acá es la franja de fertilización extra. Franja de fertilización extra porque nosotros fertilizamos a nuestros cultivos como veníamos fertilizándolo antes. Y la verdad que empezamos a notar que a medida que metíamos la pata en el acelerador y metíamos más cultivos y todo, había más inmovilización y necesitábamos de más nutrientes. Entonces la franja de fertilización extra arrancó al principio, pero todo lo que no es franja de fertilización se fue corrigiendo en el tiempo. Empezamos a aumentar nuestros niveles de fertilización. La franja obviamente es una bomba de nutrientes, pero el resto también aumentamos. Pero indudablemente
en esta franja de fertilización que todavía, si la alcanzan a ver en el CNDBI, que es del 3 de marzo del 2019, indudablemente todavía, a pesar de que acá fertilicé más que acá al principio, todavía se ve. Entonces, indudablemente, si tengo intensificación, tengo que fertilizar más. Es indudable porque hay más días del año gente comiendo. Entonces, si no tengo alimento, indudablemente va a fallar mi sistema. En esa franja de fertilización extra, lo que vimos es que indudablemente aumentó el fósforo, porque nuestros criterios de fertilización, a pesar de ser más altos que los criterios de la zona, indudablemente eran restrictivos para ese nivel de cultivos que no conocíamos, para esa intensificación que no teníamos en la cabeza. Esto es lo mismo pero con zinc, y eso es entender que a medida que aumentamos nuestra fertilización, y nuestra intensificación, empezamos a subir nuestros mínimos. Cuando el azufre está resuelto, cuando el fósforo está resuelto, cuando el nitrógeno está resuelto, empiezan a aparecer otros mínimos por la famosa ley del mínimo. Y este lote tiene 0,96 de zinc, está por debajo de una parte por millón, pero tampoco es terrible. Y sin embargo, la franja de fertilización con zinc dio un rendimiento de 11 quintales de más en el maíz ese año, y si miramos con idea de fertilización de sistema, ese maíz, cuando lo cosechamos fuimos a un trigo, y ese trigo, cuando vimos este NDVI y fuimos, es casualmente la franja en el que habíamos incluido zinc el otro año. Entonces, es indudable que pensamos el fertilizante como una tecnología de insumo, y la verdad que es una tecnología de insumo, pero que tenemos que dar una visión más como fertilización de sistema, porque aún ahí este trigo tuvo 7 quintales más de diferencia, en 6.200 kilos que tuvo 7 quintales más de diferencia en la franja que el año anterior había tenido fertilización con zinc. Entonces, es indudable que estamos fertilizando, pero además estamos fertilizando el sistema y empezamos a conocer, a entender cosas que antes lo teníamos como duda. Esta franja de acá era porque esto tiene todo el nitrógeno sembrado antes de sembrar el cultivo, incorporado antes de sembrar el cultivo, y como el año fue bastante húmedo, no podíamos hacer medición de nitrógeno, así que terminamos dejando esto sin nitrógeno, pinchamos después para ver cuál era la oferta de nitrógeno, y por eso queda esa franja ahí marcadita. Con la misma idea, este corte acá, este es un lote que tenemos en la Escuela Agrotécnica, trabajando en intensificación del sistema dentro de la Escuela Agrotécnica de Pergamino. Y esta parte de acá es vicia maíz, y esta parte de acá es manzanilla, que es lo que hizo el productor. Lo que trabajamos nosotros, lo que tratamos de hacer nosotros es intensificar nuestro sistema acá, y ellos trabajan a su forma en la otra mitad del lote. A primeras vistas, el nitrógeno, esto es urea, fertilizado con urea, y esto es fertilizado con vicia. A primeras vistas, el NDVI decían que la vicia perdió la pelea. Cuando el cultivo empezó a avanzar, nos dimos cuenta que la pelea no la habíamos perdido, que indudablemente la oferta de nitrógeno fuerte de la urea es, en un momento, es un pico, y después, como todo decrece, y la biología, es este nitrógeno biológico que estaba dentro de la vicia, indudablemente nos dio un NDVI que duró muchísimo más, y un efecto verde más duradero, que esperemos, todavía no se cosechó, se traduzca en rinde. Entonces vuelvo a esto como un concepto de tratar de entender que hay algo que nos está haciendo ruido, que es el nitrógeno. Cuando comparamos nitrógeno de vicia versus, indudablemente son dos nitrógenos distintos.
El nitrógeno es el mismo, lo entiendo, pero este sistema indudablemente, a medida que se va descomponiendo, me va entregando un nitrógeno mucho más gradual y eso se termina traduciendo en rinde. Esto es otro ensayo, este es una publicación de Silvina Portela, en el cual, más allá de datos, el ensayo es dos rotaciones en 2 años distintos, en los cuales solamente hay cultivo de servicio versus no cultivo de servicio. Y acá quiero destacar 2 puntos muy importantes, más allá de todo, es en el que no tuvimos cultivo de servicios en el invierno, perdimos 103 kilos de nitrógeno. Esto es, en las parcelas lo que se hace es, el agua que escurre se saca, se ve la cantidad de agua que se perdió en los 2 sistemas y se midió la cantidad de nitrógeno que se perdió en el sistema. Entonces, yo digo, si no intensificamos, si en el invierno estamos descubiertos, estamos lavando 100 kilos de nitrógeno en 2 años a la napa, son 200 kilos de urea. Y a su vez, percolamos 670 milímetros, por no haber un cultivo que lo esté llevando, 670 en 2 años, o sea, son más o menos unos 300 milímetros al año. Digo, esto me gusta verlo por 2 cosas. Una, la verdad que hay veces que nos ponemos a pelear el kilo de nitrógeno de cuánto vale la urea y 2% más o 2% menos, y durante el invierno se nos está yendo 200 kilos de urea en 2 años, 100 kilos de urea por año. La verdad que no está bueno, es un tema a replantear con los cultivos de servicio como cultivo que evita que ese nitrógeno que se mineralizó y está como nitrato se pierda la napa y poder capturarlo como económico, pero además no solamente como económico, sino como ambiental, que no es poca cosa. Y el otro tema es cuando hablamos de que los cultivos de servicio lo pensamos como el enemigo que se lleva agua y después esa agua no va a estar disponible en el cultivo, no es tan así. Guarda que acá 670 milímetros en 2 años se fueron, no lo vamos a tener porque se fueron a la napa. Entonces ya de ese maíz, soja, trigo, soja que habíamos pensado y estos 4 puntos que habíamos visto al principio, teníamos 2 respuestas más. Una, que el nitrógeno como urea es distinto al nitrógeno biológico. Indudablemente tienen 2 dinámicas totalmente distintas que impactan distinto nuestro sistema y que necesitamos una fertilización balanceada y acorde a la intensificación. En la intensificación tenemos más gente a comer, hay que poner más asado, no queda otra porque si no se empieza a romper el sistema y empezamos a decir en nuestro campo la intensificación no funciona. En nuestro campo se rompió. ¿Le dimos de comer como corresponde? Porque por ahí lo que lo rompimos fuimos nosotros y no la intensificación. En cuanto ya mediciones biológicas que tenemos en la chacra con la Universidad de Quilmes y la Universidad de Río Cuarto, con Luis Boli y Camilo Vedano, mostrarles algunas mediciones y que casi son hasta lógicas y vamos a tratar de entenderlas, pero indudablemente a medida que aumenté mi intensificación, aumenté mi cantidad de lombrices, en cantidad de kilos de lombrices y en cantidad de individuos de lombrices, aumenté la cantidad de coleópteros. Esto es abundancia y biomasa, es exactamente lo mismo. A medida que aumento mi intensificación, ¿qué pasa con la abundancia y qué pasa con la biomasa de lombrices? Indudablemente aumentan, obviamente no en todos los campos de la misma manera, pero aumentan. Y lo mismo con orivátidos, los orivátidos muy vistos desde el lado de los descompositores de esos carbonos que llevan hacia materia orgánica, ¿no es cierto? Exactamente lo mismo, a medida que aumento mi intensificación, aumento mi cantidad de orivátidos. Y conceptualmente, si lo pensamos, es la meso y la macrofauna. Si hay más comida, indudablemente va a haber más individuos. Eso es casi una verdad de perogrullo. Y acá
en la chacra como otro punto para pensar es tratar de cambiar nuestros modelos de agriculturas que dependen de física y química del suelo simplemente como paradigma viejo, que la agricultura funciona solamente con cosas físicas y cosas químicas. Si hay más biología de suelo, indudablemente la física del suelo va a mejorar, porque al haber más lombrices y haber más vida, va a haber mayor cantidad de lugarcitos donde esa fauna se mueve, por ende va a haber mayor porosidad y por ende va a haber mayor capacidad de captar agua. Y las químicas, indudablemente, si tengo más biología, todos los nutrientes van a estar en seres vivos. Entonces, si están en seres vivos, no se van a lavar en la lapa, no lo vamos a perder. Y van a estar disponibles a medida que esos individuos se van muriendo y se van reciclando los nutrientes. Yendo a agroquímicos, esto no nos gusta, pero creo que hay que mirarlos, y esto es informe de la FAO 2015. Argentina, acá está dicho cantidad de químicos de herbicidas por hectárea sembrada. Argentina está como segundo país, y si lo vemos desde la cantidad de grano que producimos por tonelada de granos por agroquímicos, somos los más ineficientes. Si miramos esto, decimos indudablemente nuestros campos deben estar hermosos, no deben tener una maleza. No es así. Y esto es REM, también de APRESID, y es la curva de más allá de resistencias cruzadas y demás, es cómo evolucionaron las malezas en nuestros sistemas desde el 95 al 2017. Entonces, indudablemente, tengo un salto interesante que me está diciendo que nuestro sistema simplificado nos está jugando una mala pasada, a pesar de que agroquímico tiramos. Y ahí, tratar de empezar a entender el por qué nos pasa esto. Indudablemente nos pasa en las 4 estaciones del año, tenemos radiación, agua y nutrientes. Pero en este sistema simplificado, nosotros en una partecita del año estamos capturando los 3 recursos. El resto no estamos haciendo nada. Y acá empezamos a aplicar agroquímicos para tratar de mantener este sistema simplificado y que no se me rompa, porque yo tengo que producir y tengo que ganar plata. Entonces es indudable que me genera este rojo donde las malezas van a emerger y las voy a controlar con agroquímicos, y siempre en esta sojización, el 68% del partido de pergamino está sojizado. Entonces, haciendo siempre lo mismo, simplificando, indudablemente se nos va rompiendo cada día más nuestro sistema. Indudablemente, cuando aumentamos la intensificación, empezamos a tratar de cubrir espacios, ya sea con el trigo, y empezamos a achicar esos espacios en los cuales la maleza no compite con nadie, y lo mismo con los cultivos de servicio. Y acá creo que me la comí, pero quisiera... Pensé que la había puesto, pero me dan 2 segundos. No, no la puse. Bien, perdón. Quisiera, cuando hablo de resistencia de malezas, tratar de cambiar ese nombre de rompió resistencia. El Amaranthus palmieri americano de 1940 es el mismo que el de hoy, que es resistente a todo. Y la verdad que no rompió resistencia, sino que nosotros lo seleccionamos. Las resistencias naturales existen y nosotros nos dedicamos en esos sistemas simplificados a seleccionar esos genotipos que después no los matamos ni con una asada. Digo, porque parece conceptualmente que cuando rompió resistencia como que la maleza está allá, yo no tengo nada que ver y qué sé yo, no sé qué le pasó, rompió resistencia, saltó algún gen, algo pasó, y la verdad que no es así. Yo soy gran parte del problema porque estoy seleccionando esas malezas resistentes. Y esto es fuera de la chacra,
pero en esta intensificación y todas estas cosas que fuimos aprendiendo en la chacra, lo fuimos metiendo en los campos. Y lo que tratamos lo que trato de simular acá es algo que esto arrancó en el 2014. Empezamos, esta es la última aplicación que tuvimos dentro del cultivo de soja. Cosechamos la soja, sembramos la vicia. Acá están las mayores cohortes de rama negra, que es una maleza que para nuestra zona tiene una cierta complicación. Y la verdad que la soja la está sombreando, así que acá pudimos sembrar la vicia y no poner agroquímicos. Siempre que salimos de trigo soja es muy raro que pongamos agroquímicos y nos vamos a vicia. En el 2015 la controlábamos con agroquímico la vicia, después hacíamos un maíz y acá estábamos 19 meses con una sola aplicación. Para nosotros era, sacábamos pecho y contento por ver que podíamos bajar la cantidad de agroquímicos, pero acá lo pongo con rojo porque lo que pasaba ahí era terrible. La verdad que íbamos con doble golpe, todas las malezas que nacían acá cuando cosechábamos maíz agosto en septiembre, la verdad que era una jungla y se nos rompía el sistema. Empezamos 2015, 16, 17, lo mismo, ya esto a nivel todo a nivel de producción, ¿no? Y empezamos a controlar las malezas con rolo, con control mecánico, y ya seguimos sacando pecho porque no teníamos, ya eran 19 meses sin aplicar agroquímicos, sacábamos pecho, pero de vuelta la jungla seguía. Y esto es algo ya más nuevo, en el cual es todo exactamente lo mismo y siempre con la misma idea, sin aplicación. Y acá Rolo Crimper pasamos de Rolo Faca porque el Rolo Faca cortaba y la verdad que con respecto a la erosión nos generaba un problema. Y además donde cortaba el Rolo Faca algo de maleza venía. Entonces compramos un Rolo Crimper en varios campos y empezamos a controlar con el Crimper la vicia. Y la verdad tuvimos fracasos en el medio, pero fracasos no porque el Rolo Crimper no funciona, sino porque no nos funcionaba a nosotros, lo estamos mejorando, pero la verdad que tuvimos una aplicación de agroquímicos. Pero sí, este Rolo Crimper, los americanos, el Rolo Crimper, la verdad que ahora vamos a ver algunas variaciones de los Rolo Crimper que tenemos nosotros y cómo ya lo están viendo los americanos. La verdad que el Rolo Crimper funciona como control mecánico, no en todo, ahora vamos a ver dónde sí y dónde no. Pero funciona, y si nosotros logramos acá hacer control, y acá ponemos centeno, que es esa foto que teníamos dentro del maíz, ya tenemos los 20 meses sin aplicación, y acá el centeno empieza a ser una fuerza importante, porque ese centeno fertilizado empieza a competir mucho más, y no tenemos el dato, pero ojalá en algún momento podamos mostrárselo, pero indudablemente ya el centeno tiene una muy buena cobertura y ya la rama negra que nazca no se va a pelear con nadie, sino que ya va a estar compitiendo con un centeno. Es una forma de tratar de ver de todos los sistemas intensificados con cultivo de servicio, cómo fuimos mutando y que si hay la preocupación de bajar agroquímicos, se puede bajar el nivel de agroquímico. Y esto hace que nosotros no seleccionemos, no seleccionemos por solamente con agroquímicos y le hagamos una gambeta a las malezas. Voy un poquito más rápido, perdón, pero se me va el tiempo. Esto es avena estrigosa controlada con rolo. Y la verdad que es un fracaso para nosotros. Este es el Rolo Crimper que estamos usando y esto no se controló. Así que el primer problema que tiene avena estrigosa es que en el momento que nosotros la estamos secando para poder entrar al cultivo y porque le tenemos miedo a que nos saque demasiada cantidad de agua, es que no está totalmente lignificada y si no está lignificada no la alcanzamos a matar. Por eso hoy estamos trabajando más con centenos y con centenos cortos para que en el momento que lo controlemos, esa
hoy el centeno se puede controlar con rolo crimper, hay mucha experiencia de control con rolo crimper. En avena habría que controlarla más tarde y raíz no se controla indudablemente con rolo crimper. Así que esto ya es en vicia. En vicia tenemos que también algunos fracasos en el cual no la controlamos bien, pero por problemas nuestros de no regular bien el rolo, por un tema de que la verdad que veíamos, nos decían que no teníamos que cortar, y la verdad que cuando esta vicia tiene 6.000 kilos, 5.000 y pico kilos de materia seca, algo hay que cortar para poder machucar las de abajo, porque si no cortamos un poquito, no machucamos la de abajo y la de abajo no se muere. Es increíble la capacidad que tiene la vicia de con un pedacito que quede agarrada no morirse y quedar viva ahí. La verdad es que si después no me apuro y me aguanto un poquito y después lo siembro, automáticamente el cultivo se seca. Este es el efecto del rolo sobre la vicia. Y esto es ya con los, digamos, pasado, creo que casi un mes, del control de esa vicia. Este es el rolo, este rolo es americano, está metido en una sembradora y hoy la verdad que lo que están viendo, lo que está bueno y me parece que es para copiar, es tratar de sembrar casi en cultivos verdes. Esto es, el mismo rolo está metido en la sembradora, no se ve muy bien ahí, disculpas, pero este rolo está metido en el tren de siembra y a medida que va pasando la sembradora va controlando con el rolo en el tren de siembra. Así que bueno, ya respondiendo al todo. Ay, perdón, no se ve. Este es el crimper. No tengo otro, pero es un rolo helicoidal de la misma forma que esta, pero un poquito más grande, que tiene agua dentro. Disculpa, no tengo otra diapositiva. Si querés, tengo la computadora arriba de la chata y cuando salimos te puedo mostrar fotos del rolo. Perdón. Entonces es indudable que nuestro sistema de maíz, soja, trigo, soja, ya respondiéndonos muchas cosas, tenía que intensificar para secuestrar carbono, todo lo que hablamos ayer, pero además podíamos reducir el uso del herbicida, que la verdad que está bueno porque socialmente creo que nos están gritando que trabajemos sobre esto y creo que debemos empezar a ocuparnos en trabajar sobre la reducción de agroquímicos. Y más allá de que me preocupe o no me preocupe lo que nos están pidiendo, el reducir el uso agroquímico es bajar la presión sobre ese control de maleza con una sola herramienta que es el agroquímico, que me sigue disparando malezas que después no puedo controlar porque generan resistencia. Esa selección genera resistencia. Y en todo esto tiene una transecta que es tiempo. Y esto es una transparencia de cuando nosotros, esto es de Joao Carlos Moraes de Sá, y esto es de las distintas etapas de siembra directa hasta llegar a mantenimiento. Y para arrancar en siembra directa hasta llegar a mantenimiento necesito tiempo, necesito 10, 15 años. Por suerte, para generar carbono no necesito tanto tiempo, pero sí necesito tiempo que transcurra. Indudablemente, Yalinta tiene mucha cantidad de datos, la chacra es otro dato, que en 5 o 6 años yo puedo aumentar mi materia orgánica del suelo, mi carbono orgánico particulado del suelo, y no necesito 20 años para tener resultados. Pero es indudable que es una tecnología de proceso, no es una tecnología de insumos. Si no le doy tiempo para que estas tecnologías se expresen y al otro año le pido que el maíz me rinda por lo menos 20 quintales más, no le estoy dando tiempo a que se expresen. Necesito tiempo. Y acá, ya para terminar, contarles esto que seguramente creen que no tiene nada que ver, verdaderamente no tiene nada que ver con la charla, pero ayer cuando llegaba de la barría a casa, llegué a las 11 de la noche a casa y el departamento estaba inundado. Había una canilla de lavarropa, se había corrido, no sé qué había pasado y se me inundó el lavarropa.
empecé a sacar el agua y cuando llegué al agua del baño me encontré con que el agua estaba del otro lado de la rejilla. Indudablemente hay distintos sistemas para medir, desde los más simplificados para los albañiles a esto calculo que es un arquitecto, que es un nivel de láser. Independientemente de cuál es el método, en mi departamento no lo usaron y el agua se va para el otro lado. Y quiero hacer un paralelismo con nuestro sistema de producción. Hoy creo que en nuestro sistema de producción estamos acá. Uno de mis trabajos fue hacer NDVI hace más de 15 años y yo en un avión y sacábamos fotos y después mezclábamos capas y había que ir hasta el lugar a hacer ese NDVI. El trabajo era horrendo porque era carísimo, porque lo tenía que ir un avión y hoy tenemos NDVI cada 3 horas gratis. Entonces es indudable que hoy estamos acá y ese paralelismo en toda la tecnología que está tapando nos está dejando de ver cuál es la pendiente. ¿Y cuál es la pendiente para nosotros, para los agrónomos? ¿Cuál es la base para los agrónomos? Es eso que aprendimos en la primera, de que si el problema es que no tenemos, el balance de materia orgánica es negativo, es probable que la respuesta nos la dieron en la primaria. Nos la dieron en la primaria porque ¿quiénes son los encargados de poder capturar el carbono de la atmósfera? Los autótrofos que son las plantas. Si yo quiero capturar más carbono, necesito tener los 365. Perdón. Es indudable que si yo quiero capturar más carbono para no caerme en mi sistema de producción en materia orgánica, tengo que capturar carbono los 365 días del año. Y si capturo carbono los 365 días del año, también algo que nos explicaron, que hay herbívoros que se comen esos autótrofos, que esos autótrofos agarran el dióxido de carbono de la atmósfera, la luz y el agua y generan cadenas de carbono. Y esos herbívoros, que son esos bichitos que andan comiéndose el rastrojo y comiéndose las plantas, dentro de nuestros sistemas van a aumentar si aumento mi cantidad de carbono, y también van a aumentar los bichitos que se comen a los herbívoros, y también van a aumentar los detritívoros. Indudablemente van a aumentar la biología de mi suelo. Si aumenta la biología de mi suelo, todos esos bichitos para moverse, porque tienen más comida y por eso aumentan. Si aumentan mi biología de suelo, lo que va a aumentar va a ser mis condiciones físicas, porque esos bichitos para moverse van a generar poros con mucílagos, porque esos poros tienen que ser estables. Y si esos poros son estables, lo que me va a aumentar a mí es la mayor eficiencia en mi uso de agua. Y si yo tengo más eficiencia en mi uso de agua, indudablemente tengo más rinde. Entonces, también, como decíamos hoy, si tengo más vida en mi suelo, tengo mayor cantidad de nutrientes reciclándose, que a medida que estos bichitos mueren, los van robando nuestros cultivos y estoy teniendo menos pérdidas en nuestros sistemas. Entonces, es indudable que para la respuesta de la pendiente, acá, en el caso nuestro, es en capturar carbono. Entonces, lo que les pido y que meloniemos esta noche es que entendamos que hasta acá llegamos con la preocupación de perder carbono o de que nuestros sistemas se están deteriorando. Hoy empecemos a ocuparnos para revertir ese sistema, para tratar de tener una sustentabilidad.
social, ambiental y económica. Muchas gracias.